Bienvenidos a otra nueva edición de El Bazar de los Tormentos. Quien les habla, Dave Dagon, en compañía del señor Van Helsing. Gente, ¿cómo están? y nuestro inefable, malvado doctor de la mente, el señor Seba Johansen. A la gente, ¿cómo andan? Buenas e infernales mañanas, tardes o noches tengan todos ustedes. Que el infierno les sea de provecho. Vamos a presentarles, como bien ven en el título de este programa, un especial sobre fobia. Exactamente. Propuesto por acá el dictador Bueno, dale. Van Helsing. En realidad fue a través de el de horrores de psiquiatrías y de ahí me salió. Porque en un momento hablamos sobre algo de la fobia y ahí conecté para No hay esta pruebas. posible. No hay pruebas. Lo que teníamos acá acordado con el señor era otra cosa. Sí, bueno, pero surgió esto. No hay pruebas. ¿No te vas a divertir con fobias hoy? No hay pruebas. Nada más. La verdad. Pero bueno, un hermoso día afuera, lluvioso. Hermoso, hermoso, hermoso. Un poco funesto para reunirse, pero bien. Viene para acompañar el programa, creo, Sí. el clima. O sea, está bien. No sé cómo habrá estado tu semana. Mi semana tranquila, se podría decir. En realidad no fue tranquila, pero bueno, fueron 3 días, así que ya está. Un paseo. ¿La tuya, Seba? ¿Algún loquito? No, tranqui, por suerte. El único problema es esto, de estar de acá para allá, corriendo con los tiempos, pues bueno, son 3 días, pero al mismo tiempo Sí, todo caótico. junto, viste, en 3 días, entonces se Sí. hizo un poquito pesada, pero por suerte viene tranqui. Te entiendo porque me pasó exactamente lo mismo, igual que a Van. Son Sí. 3 días nada más, pero son 3 días insufribles. Ujú. 3 días en el que el tiempo te dice, así que te querés ir a descansar, pedazo de puto, tomá. Tácate. Días de 27 horas. Exacto. Interminables horas. Exactamente. Pero bueno, la pisteamos como Schumacher y acá estamos. Qué bueno. Sí, y nos estrolamos como Schumacher también. Sí. Hicimos pelota, pero bueno. Acá Por ahora estamos. funcionan los airbags. Sí. Se puede decir, Se puede decir. que sí. Así Bueno, que bueno. entonces, estamos reunidos para hablar de, dijimos, De fobias, Ok. específicamente, ¿no? Justamente con nuestro invitado Ceballos Hansen, que nos brinde apoyo desde el lado de la psicología, ¿no? y si yo quiero pavo, que nos brinde. Está estrictamente está estrictamente atado a la psicología, así que no, nos viene bien sus aportes y sus conocimientos. Perfecto. Un poquito fuera de lo que solemos charlar, siempre de libros y películas, pero bueno, está bueno a veces alejarse un poquito del terror convencional y meternos Ojo, en la ojo. fuente que es el miedo, ¿no? Hay muchas fobias que sirvieron como inspiración para Claro que sí. relatos y novelas. Ujú. De que tampoco estamos tan alejados. No, por eso. De eso Y- te encargaste vos, así que... Si nos ceñimos estrictamente a lo que es una fobia, también es terrorífica. Exacto. Exactamente. Incluso esto que decís está bueno de ahí porque hay muchas fobias incluso que tuvieron su nombre a partir de ciertos relatos, ciertos cuentos, novelas, que hasta ese momento no se habían nombrado. Exactamente. Vamos a ahondar un poquito en algunas, hay como una cantidad innumerable, pero es interesante porque algo de esto de la fobia tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, de la individual, la particularidad, un poco vamos a meternos más de lleno después, pero esto del miedo, un poco lo que decís, lo que genera, va como un poco por la línea de lo que vienen haciendo. Y Y mira, está buenísimo esto de pensar la inspiración para algo en relación a esto. justamente en relación a eso, estoy viendo lo que es la colorofobia inversa. Ajá.
Se está adelantando, Dave. Mira. No, pero porque este es un pequeño adelanto. Ok. Pero esto es la aversión que ciertas personas hacia los payasos. Ah, Y se usó en un relato, o en una novela mejor dicho, para tratar de explicar de cómo es una persona que sufre esto y que tiene que enfrentarse a otras personas normales, digamos, entre comillas, ujú. que no sienten una aversión por los payasos. Ok. ¿Entendés? Es como ese choque entre quienes tienen miedo y quienes no. Mira, eso no lo sabía. Sí, incluso hay fobias que son a la fobia misma. Esto de tener una fobia específica a un objeto, por ejemplo, o algún animal o lo que sea. Ujú. Hay fobias también que son a esas personas que le tienen miedo a eso. O sea, Ok. imagínense que es gigante el universo. Por ejemplo, hay una que se llama aracnofobia-fobia, que bueno, la aracnofobia la conocemos, pero justamente la aracnofobia-fobia es el terror que sufre una persona a las personas que le tienen miedo a las arañas, o sea, las personas que sufren aracnofobia. Entonces imagínense, el universo es súper amplio. Es como un doble combo. Y Ese- es como imposible escapar de algunas incluso. Es como un loop. El multiverso de los miedos. Me gusta como Eso es nombre. un multiverso. Y bueno, si nosotros nos remitimos un poquito a un par de semanas atrás, cuando hablábamos del especial de psiquiatría, esto de la psiquiatría de describir absolutamente todo, fíjense, que Sí. aunque parezca una locura la fobia muchas veces, Ujú. está descrito. Aunque una sola persona en el mundo la sufra, tiene un nombre. Es impresionante. Lo feo creo que sería que pongan justamente tu nombre a un tipo de enfermedad o un tipo de fobia, ¿no? Sí, eso sí. Es Pero- como, ves en la tele, sale esa noticia de, no, el nene de 4 años tiene la enfermedad de Jeremy Richards, y es como que, ponele un nombre. ¿Verdad? Ha pasado, ¿verdad? No, tengo un Dave Dagon. Claro, ponele un nombre, catalogalo mejor. Me está achacando este Van Helsing, me está haciendo Claro, este mal de Van Helsing. claro. Así que bueno, vamos a comenzar ya con Bueno. esta excelente introducción. Adentrémonos en el multiverso. Adentrémonos en las oscuras aguas de este multiverso. Una fobia se define como un tipo de trastorno de ansiedad, ¿no? Ujú. Y es un temor fuerte e irracional, justamente esa creo que la particularidad, ¿no? De algo Sí. que representa poco o ningún peligro real. Ok. En sí esa es la definición de lo que sería una fobia. Ujú. Por lo general, estas fobias empiezan desde la niñez o en la adolescencia y continúan a medida que vas creciendo, que sos adulto. Las causas no se comprenden exactamente todavía cuáles son, porque son individuales. O sea, cada caso, cada paciente tiene sus motivos, sus razones. Generalmente, fobias las más comunes cuando sos chico, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, o ese miedo irracional de... Sí, no, hoy por hoy es irracional, pero eso creo que es algo heredado evolutivamente. Sí, yo calculo Vos que le sí. temías o tu ancestro de Mm. pasado común le temía a la oscuridad justamente porque no sabía qué se escondía Ujú, detrás de algún arbusto o algo de eso. ¿Entendés? Como exacto. que justificado. Tenías demasiados depredadores Sí. que acechaban en la noche. De todas maneras, el miedo es algo muy común en las personas Ujú. y es una reacción natural a una experiencia adaptativa a situaciones u objetos que significan un peligro que es real, digamos. Digamos un poco en esa línea, pensamos justamente lo que es la ansiedad como esa situación. O sea, las personas que sufren de ansiedad en realidad es desproporcional, digamos, a esta sensación de peligro que muchas veces genera un mecanismo de defensa, una forma de afrontamiento, y digamos, exagerada, muy exacerbada a comparación del peligro real. Creo que esto lo habíamos trabajado un poco, lo habíamos hablado en otro programa que tiene que ver con, bueno, cómo afronto esa situación, que quizás es un peligro real, como, no sé, un perro suelto, un Doberman que lo ves y es tremendo y ya estás echando, y un miedo a los perros, por ejemplo. Y otra cosa es que ves un chihuahua chiquitito dando vuelta, digamos, sería mucho más irracional tener una conducta de ansiedad muy desmedida con un chihuahua que con un Doberman. Hay algo de esto de lo adaptativo que hablábamos que se trabaja mucho acá. Exacto. Bueno, con respecto a esto que estamos hablando de la fobia, Ujú. y esto de pensarlo en definitiva como un trastorno de ansiedad, viene del lugar de ubicarnos justamente desde la rama de la psiquiatría.
nosotros cuando pensamos las fobias, por ejemplo, o incluso poder pensar algún otro cuadro psicopatológico, alguna otra forma de poder explicar determinadas cuestiones como, no sé, una enfermedad mental, lo que hacemos es ubicarnos desde un lugar, desde una teoría, desde un manual. Siempre tenemos una visión, digamos, que en definitiva es un poco parcializada porque siempre tenemos que adherir a algún marco teórico explicativo. En este caso, pensarlo y un poco como lo venimos conceptualizando, es dentro de lo que sería el DSM-5, que es un manual de psiquiatría, que es el que se utiliza actualmente. Hay varios, pero este es el más conocido, digamos, y que justamente ubica lo que sería la fobia específica, la fobia, como parte de los trastornos de ansiedad. Y se ubica en otro tipo de trastornos, por ejemplo, no sé, el trastorno de ansiedad de separación, el mutismo selectivo, trastorno de ansiedad social. Hay como un montón de variantes dentro de lo que sería una categoría mucho más amplia que es trastorno de ansiedad. En este caso, la fobia específica se encontraría dentro de los trastornos de ansiedad y va a tener estas particularidades que vamos a ir hablando, digamos, a medida que, bueno, que desarrollemos el programa. Esa es una forma de pensarlo, ¿no? Y después hay otra que es un poco la que yo trabajo más, que es la psicoanalítica, Claro. que tiene que ver con una forma diferente de interpretar, por ejemplo, esto que dentro del DSM de la psiquiatría se dice como que, bueno, no se sabe muy bien o no se comprende bien por qué se da. El psicoanálisis tiene una forma de pensar eso, que bueno, seguramente más adelante lo hable. Pero está bueno tener en cuenta esto, que no hay un solo marco explicativo, sino que hay distintas formas de conceptualizar la fobia dependiendo de dónde nos paremos. De conceptualizarla, de pensarla, digamos, propiamente dicho, y también de tratarla. Que eso también está bueno para pensar. Después, para no hablarme todo y spoilear algunas cosas, después lo vamos a ir largando. Pero está bueno tenerlo en cuenta. Mi teoría es que vos seguramente buscas algún elemento externo, algún trauma, como para darle cierto sentido a esa fobia, ¿no? Que aqueje a tu paciente. Va un poquito por ahí. Me imagino. Hay algo, digamos, en relación a la angustia, principalmente, Ujú. que desde el psicoanálisis, digamos, se piensa como tendiente a depositarse en algo externo. O sea, algo interno que surge en relación a algo angustioso, lo que se hace es exteriorizarse en un objeto externo que le da, de cierta manera, entidad y es algo a que temerle, algo a que tenerle miedo. Claro. En definitiva, desde el psicoanálisis justamente se piensa esto. Es la angustia transformada en miedo con este mecanismo, ¿no? Que por eso está ubicado también, si lo pensamos desde el DSM, dentro de un trastorno de ansiedad. Porque la fobia es una forma, puede haber otra. Puede Claro, haber, sí, digamos, sí. los famosos ataques de pánico, puede darse algún trastorno de ansiedad por separación, puede haber agorafobia, puede haber un montón de situaciones, digamos, que generen algo de este pasaje del interior al exterior. En el caso específico de una fobia, siempre es un objeto externo y bueno, y hay muchos mecanismos como para poder evitarlo, digamos. Pero viene justamente por ahí, Dave, como vos decís. Sí, me imaginé que un hecho traumante es el desencadenante de, o posible desencadenante de. Digo, Claro. no sé con todas las fobias, pero creo que en su mayoría pueden ir de ese lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, incluso pensando, ¿no? Esto que yo le estoy diciendo es un poquito más, un psicoanálisis más moderno, más contemporáneo. Ujú. Pero Freud mismo lo que empezó a hacer, a diferencia de lo que hace la psiquiatría muchas veces, que tiene que ver con la descripción de los cuadros, la nosografía. Nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en esto que les digo, en el manual de psiquiatría, lo que hace es describir los hechos, las manifestaciones. Claro. Pero no hay una explicación de por qué pasa eso. Te dice, por ejemplo, no sé, y ahora lo vamos a ver, ¿no? La fobia se da por esto, esto, esto y esto. Y fíjense que cuando nosotros hablábamos recién de la causa de por qué pasa eso, es como que no dice nada. O te desliza que puede llegar a ser hereditario, ¿no? Como hay algo de esa vía muy desde lo biológico, desde la psiquiatría, que tiene ese tipo de explicación. Claro, por eso En yo... cambio, Freud, justamente desde el psicoanálisis, va un poquito de este lado. Bueno, es algo que tiene que ver con la angustia que es transformada en miedo, ¿no? Como encontró esto. Primero hay una causa que angustia, hay algo angustioso antes de una fobia y posteriormente viene la fobia. Por eso le decía a Van que el tema del miedo a la oscuridad es más hereditario que otra cosa. O sea, algo que se nos transmitió a nosotros por los ancestros. Digo, que es como un rasgo evolutivo nuestro, ¿entendés? Que le tememos porque no sabemos qué se oculta detrás de. Como no estamos hechos para ver a la oscuridad,
cualquier rincón más oscuro es como que puede haber algo que esté ahí esperando para atacarnos. Sí. El miedo a la oscuridad es como, o la fobia a la oscuridad es como el más entendible, entre comillas. Sí, esto quizás es una tensión que siempre estuvo y que sigue existiendo entre una explicación desde lo hereditario y desde lo ambiental. Claro. Porque si uno piensa un poco lo hereditario, y principalmente desde este enfoque más psiquiátrico, lo hereditario tiene que ver con la genética. O sea, Ujú. sería algo así como, independientemente de que no se vivas en un lugar como la película Midsommar, que era siempre de día, vos tendrías ese miedo igualmente porque vendría de la genética. En cambio, pensar una explicación más hereditaria, entre comillas, pero desde lo ambiental, o sea, desde cómo el ambiente propicia ciertos miedos, tiene que ver con cómo se va transmitiendo, por ejemplo, a tradición familiar, en definitiva, ciertos miedos que otros no tienen. Y que ya se pasaría a otro tipo de explicación, que no tiene que ver con lo genético, con lo hereditario, sino que tiene que ver con el ambiente que facilita y promueve que se dé una fobia, por ejemplo. Exacto. Mira, sin querer metiste 2 títulos de el director Ari Aster, porque dijiste Midsommar y Hereditary. Sin querer queriendo. Igual para mí, No creo que sea casualidad. No. Hereditary es más una fumeta que otra cosa. Ah, un viaje, decís vos. Sí, es muy... La otra se entiende porque es un culto. Pero Hereditary es como una fumeta del director todo el tiempo. Como... Es fuerte. Es demasiado frenética por momentos. Sí. Y eso. la mina grita demasiado. Sinceramente me aturdía. Sí, igual se zarpó. Sí, entiendo todo lo que hay detrás, pero Sí, me ponía más incómodo eso que la película en sí. Hay muchos elementos incómodos, sí. Sí. Después de todo esto que dijo Sebastián, interesantísimo, sinceramente, podemos decir que existe la posibilidad que un 10% de las personas tengan alguna suerte de fobia específica. Las más frecuentes son a la sangre, a los animales, a volar, a espacios pequeños, a aracnofobia también, etc. Los distintos tipos de fobias son miedos excesivos que pueden resultar muy incapacitantes para algunas personas que vean limitada su libertad, ¿no? Ujú. Sí, no deciden nada. No, porque se terminan paralizando, por lo tanto no pueden... Es en base a ese miedo. Claro. Lo que le termina justamente afectando es su calidad de vida. En realidad, los criterios, digamos, está el manual psiquiátrico que diagnostica en definitiva cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Enfermedad mental. Y en este caso con la fobia, habla del miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, ¿no? Como, no sé, miedo a volar, a las alturas. Después, el objeto o la situación fóbica siempre produce miedo o ansiedad. Se evita o se resiste activamente, o sea, hay mecanismos de evitación. Y lo que es el miedo a la ansiedad, bueno, obviamente, persiste en el tiempo y causa un malestar significativamente en lo que son áreas sociales, educativas, laborales, ¿no? Como queda un poco lo que hablaban antes, que tiene que ver con el lugar donde afecta la vida cotidiana. Exacto. En sí, o sea, a lo que generalmente uno tiende a pensar, ¿no? En lo que es específicamente la fobia. El miedo no se produce directamente del objeto al que se le tiene el miedo, digamos, o a la situación que se le teme, sino que lo que lo provoca, ¿no? Las supuestas consecuencias de exponerse a ese estímulo o a esa fobia o ese miedo. De ahí a que la persona, por ejemplo, como decía Seba, el miedo a las alturas, no es que teme los edificios altos, sino el riesgo de caerse al vacío de ese edificio. El miedo a conducir no es el acto de conducir en sí, sino las consecuencias de un accidente que se puede dar mientras está circulando. Entonces, Claro. en sí la fobia no es en sí a lo que se le da el nombre específicamente, sino a la consecuencia de eso que se le tiene miedo. Yo supongo, por ejemplo, a la araña también, a la aracnofobia no es el miedo al insecto en sí, sino que lo que te causa el insecto después de picarte y así sucesivamente. O sea, Claro. es... Y tiene muchas formas en realidad. Pues si uno piensa, mucha gente, por ejemplo, no piensa en la consecuencia, sino bueno, en que es peluda, en la textura, en si es grande, Claro. si es chica, en si es negra. Ahí por eso es esto del multiverso, para mí es genial pensar en un multiverso de la fobia, porque justamente no solo hay una fobia específica hacia un objeto, un animal, lo que sea, sino que también hay distintas formas que tiene cada una de esas fobias. Por eso es tan amplio
Claro. Y la explicación es tan compleja o el trabajo es tan complejo porque cada persona es particular en relación a esa fobia. Poniéndome del lado de la creatividad, me daría más cagazo de una araña que me llene la oreja de huevos y eclosionen adentro. Me parece raro que estés pensando en huevos en la oreja, pero bueno, no sé. Cada uno Yo hablaba de con la su araña, la puta fetiche. que te parió. Entonces, el síndrome fóbico, podríamos decir que se divide en 3 componentes que se cierran en un círculo, digamos. Ujú. El primero, la ansiedad anticipatoria, que sería el que aparece antes de enfrentarse o pensar o imaginar en el estímulo fóbico. Ok. Ese sería el primero. Que sería, por ejemplo, no sé, justamente lo que hablábamos, la sensación de una araña caminándote por la mano. Sentir toda la textura misma, que es Ujú. como lo que Sí, te la hace. impresión que te da. La repulsión. Ujú. Después, bueno, Sí, incluso un poquito antes. Esto de Mm. la ansiedad anticipatoria es como de estar siempre atento a una situación que podría llegar a generar que aparezca ese objeto fóbico. Por ejemplo, una ansiedad anticipatoria podría ser, bueno, ya sé que me voy a ir a, Sí, no sé, de camping, ponele de y... campamento, claro. Entonces me llevo repelente, o no voy. Esa también es esto de anticiparse siempre a una situación donde puede llegar a haber algún acercamiento, algún encuentro con un objeto fóbico. Vos me estás diciendo que el hecho de tener un sentido de arácnido que me diga si voy por ese lado me van a robar, no es eso, sino que es ansiedad. Mira, si nosotros pensamos la ansiedad como un mecanismo de supervivencia, yo creo que va bien. Ok, Va bien, va bien. No lo pensemos como ansiedad social. está bien. Buen punto. Bueno, el segundo es el temor en el momento de la exposición, que ahí sí es como decía Dave, creo, ¿no? O sea, ya estar en Claro. contacto hablando siempre de la aracnofobia con la araña, Ujú. ya ahí está el terror en el momento, ¿no? Después, bueno, y la tercera, las conductas de evitación que aparecen después de haber sentido el miedo y que consiguen mitigar la ansiedad anticipatoria y a partir de esto renovar el círculo de estos 3 puntos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tiene una paciente que tenía agorafobia. Entonces esto se ve totalmente. Por ejemplo, había situaciones en donde quizás se proponía alguna situación de mucha gente juntada y justamente la ansiedad anticipatoria hacía que esa situación ya le empezara a provocar un malestar. Entonces, para no afrontarse a la exposición, que sería el momento mismo donde se da cuenta de la fobia, lo que hacía era una conducta evitativa, logrando que, por ejemplo, no sé, juntarse solo con una persona, o juntarse con 2, o no juntarse, ¿no? Como algo de esto de la anticipación a la situación que va a generar angustia y lograr evitarla de cierta forma. Que es un poco como decían, ¿no? Hay algo ahí en eso que termina reduciendo mucho la calidad de vida, porque uno no puede hacer una vida, entre comillas, normal, queriendo salir, divertirse, estar con otras personas, sino que está todo el tiempo con eso rondando, dando vueltas. Y obviamente te condiciona un montón. Es justamente estar constantemente ansioso por un hecho que ni siquiera ocurrió aún, pero que ya imaginás que puede pasar o lo que fuese y vivís en una ansiedad constante. Pero esta persona, ni siquiera, la que tenga agarofobia, no puede ni viajar en colectivo, ni en subte, ni estar en un ascensor, en un edificio con mucha gente, o sea, insufrible. Ujú. Sí, Sí. la limita totalmente. ¿Cómo trabajás? Y Ponele, Hay ¿no? muchas formas de abordaje. Por eso yo les decía que va a depender muchísimo desde donde uno se posiciona para poder trabajar. En el caso este que yo les decía, ¿no? De más lo que tiene que ver el abordaje desde el DSM-5, que es el manual psiquiátrico, más bien te describe a lujo de detalles que es una fobia, que es una agorafobia, etc. Pero no te da cuenta de ningún tratamiento, sino que te describe nada más. Pero Ok. digamos, dependiendo dónde uno se posicione, Ujú. va a ser la forma que termina trabajando. Ok. Por Perfecto. ejemplo, si nosotros nos posicionamos desde lo que sería una terapia más cognitivo-conductual, por ejemplo, la idea de esa terapia es desensibilizar al objeto, ¿no? Desensibilizar la fobia. En definitiva, hacer que esa persona pueda dejar de tenerle miedo
con distintas estrategias, que generalmente la desensibilización tiene que ver con acercamientos progresivos a ese objeto que genera fobia. Supónganse, le tenés miedo a una araña, entonces vos desde esa teoría lo que haces es, bueno, empezar a hablar de arañas, por ejemplo, desde el oral. Empezar a trabajar con imágenes una vez que esa persona ya puede hablar. Después de trabajar con esas imágenes, no sé, le traes una araña de juguete, pónganse. Hasta que finalmente le mostrás una araña o se puede afrontar una araña sin tener ninguna fobia. ¿Qué hace justamente esa terapia? Bueno, desensibiliza a partir del acercamiento progresivo a esa persona que tiene un miedo o una fobia y hace que ya no sea tan, digamos, complejo, tan angustioso el acercamiento. Claro. Esa es una forma que tiene que ver con este tratamiento en específico, que tiene que ver con lo cognitivo-conductual. Incluso muchas veces lo que se dice es, bueno, vos tenés la fobia por esto, y se trabaja a partir de eso. Claro. En cambio, el psicoanálisis trabaja de manera totalmente distinta. No trabaja desde ese lado, desde la desensibilización, porque justamente lo que dicen desde el psicoanálisis es que trabajar eso lo que hace es no ir al fondo del asunto. Si nosotros pensamos No vas que a la justamente raíz. la fobia, claro, si nosotros hablamos que la fobia es un mecanismo que da una respuesta a la angustia, esa angustia, por más de que vos te acerques a este objeto fóbico, no se va. Y después se puede mudar a otro objeto o puede no tener ninguna sintomatología desde la fobia y seguir habiendo algo ahí en base que no se trabajó. Entonces, Claro. del psicoanálisis, digamos, lo que se intenta hacer es ver cuál es la causa de ese miedo para poder trabajar lo que subyace, que tiene que ver con la angustia, básicamente, ¿no? Claro. Es un abordaje diferente, que básicamente lo que dice es, bueno, tenemos que ir a la raíz del problema y no taponar la respuesta, porque en definitiva la fobia es una respuesta defensiva ante una situación que angustia, ¿no? Exacto. O puedes hacer la gran Stephen King y utilizarlo para facturar. Ya lo También. hizo. Sí, o como Muchísimas esos veces. programas japoneses, ¿viste? Que los encierran en un cubo y les empiezan a tirar arañas y También. cosas. Bueno, de lo que yo me acuerdo era de un programa que creo que no, acá Seba te consulta a vos. ¿Puede ser que se llame terapia de exposición cuando se enfrenta el miedo tan puntualmente? Sí, tiene que ver con eso. Tiene muchos nombres, pero sí. En realidad se habla de desensibilizar al sujeto, Ujú. que sería como sacarle esa sensibilidad que tiene ante determinado objeto. Claro, Pero porque tiene, o sea, esto de la terapia de exposición es exactamente el mismo mecanismo, es exponer a una persona a estímulos que les generan malestar, haciéndolos de manera progresiva, o sea, yendo de lo... Por eso les digo, por ejemplo, el ejemplo de la araña, yendo de lo más sencillo, entre comillas, que sería hablar de arañas, que no involucra absolutamente ninguna exposición más allá de la palabra, a ya llegar a una exposición cada vez más progresiva. claro, Mostrar un dibujo, quizás, no sé, mostrar una araña de juguete, después mostrar una araña disecada, ¿no? Supónganse, hasta sí. que finalmente la persona puede matar una araña en su casa. Claro. Y ahí eso daría cuenta de el éxito de la terapia, porque Ujú. se logró desensibilizar a esa persona. Sí, yo me acuerdo, no sé si era Discovery Home and Health o alguno de esos, ¿viste? O como era A&E, de un programa justamente que, qué sé yo, vos tenías miedo, no sé, ponerles, digamos, con el de la araña, bueno, te metían en un lugar lleno de arañas, o sea, era una cosa muy brutal, ¿no? O miedo a las avispas o lo que sea, y te hacían tener la experiencia de lleno, o sea, había gente que se desmayaba. Posta. Es como Jackass. Claro. Cuando le hacen la joda al otro que le meten en el subsuelo ese lleno Sí. de serpientes. Bueno, pero eso tan re locos, pero... Bueno, pero es una terapia de exposición. Sí, no sé, es peligroso eso, porque imagínate que la persona se desvanezca ahí y justo... Pero es lo mismo que lo mismo que estás comentando vos. Claro, por eso, pero a lo que voy, se suponía que lo que yo te estoy diciendo es un programa serio y la terapia era, me parecía a mí bastante violenta, o sea... Es violento. Claro, después, ahí sí. habría que ver, digamos, si el fin es terapéutico o el fin es entretenimiento. Exacto, es lo que te Un iba a poco decir. esa exposición tan burda de la nada Claro, a algo que realmente te produce terror y la pasás mal, eso. generalmente tiene que ver más con un entretenimiento de, bueno, vamos a reírnos de esta pobre persona como está sufriendo, que de otra cosa, digamos. Por ejemplo, yo no tengo aracnofobia, pero si me metes en un lugar lleno de araña, y medio que repelús Sí. me va a dar.
Sí, a mí me pasa con las cucarachas, me dan un asco. No, Tremendo. me da asco sentirlas cuando te Sí. caminan en el cuerpo. Pero no tengo miedo. No, yo no Es siento repulsión. miedo, siento repulsión. Es como. Que no sé qué diferencia hay ahí entre repulsión y miedo, pero... porque es su rechazo natural, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sí. El tema es que nosotros lo asociamos con la sociedad. Mm. Intuimos que está o porta varias enfermedades y la realidad es que no, la cucaracha es más limpia que nosotros inclusive. No, pero es por ejemplo, yo siento el asco de la textura, Sí, de, bueno, de pero- cuando la pisás y larga esa secreción, todo, ¿viste? Cuando a mí la pisás y escuchás el. Claro, exactamente, es todo ese conjunto, porque yo no la puedo pisar. No, Ya de por sí ya me revuelve el estómago. no, yo la piso, pero me aguanto. Ya está. Y levantar el pie y la ves, Ya está. ves esa porquería que larga. Entonces, a ver, pobre animal, no quiero hacerle odio a la cucaracha, pero es una sensación que siento. Pero no es que yo le tengo miedo. Entonces, no sé, es rara la sensación. Es un rechazo bueno, natural. esto es el asco. Claro, Que por va eso. por otro lado. Que no es que, por ejemplo, en situaciones donde hay fobia y teniendo en cuenta esto del miedo, Mm, en cierta forma paraliza. Claro, no. Si fuera una aracnofobia o una, no sé, cucarachafobia, Sí. vos verías una cucaracha y te paralizarías, no podrías hacer nada. No, Tendría no. que venir alguien al rescate a ayudarte, digamos. Claro, me paralizaría. No, yo la agarro, Claro. la saco escobazo afuera y chao. Terminó. Y sí. Aunque existen varios tipos de fobias específicas, lo habitual es que quienes tengan una fobia a algo, tengan fobia a varias cosas a la vez. ¿No? Como que no tenés solamente una fobia a las arañas, sino que también puedes llegar a tener miedo o Sí, fobia algún otro insecto. a otro insecto o, no sé, situación o lo que fuera. En concreto, las personas que sufren fobias específicas temen en promedio a 3 objetos o situaciones distintas. El 75% de las personas con fobias sienten terror a más de una situación u objeto. Cuantas más situaciones u objetos tema una persona, más deteriorado va a presentar su desempeño profesional y social y menor calidad de vida va a tener. Sí, ¿no? como decíamos antes, que no pueden ni salir a Sí, estos trabajar. datos, digamos, son específicos del DSM, que Ujú, justamente se encarga de esto, de tomar datos empíricos y estadísticos y elabora esto. perfecto. Que fíjense que esto tiene que ver directamente con cómo afecta la calidad de vida y muchas veces los diagnósticos se hacen en relación a eso. ¿Qué tanto deterioro causa a nivel social principalmente una fobia? Pues muchas veces no se justifica un diagnóstico de fobia específica, por ejemplo, cuando eso no repercute en nada a nivel adaptativo. Claro. No sé, le tenés fobia a el mar o a animales de mar y vos vivís en medio de la montaña, digamos que no va a haber nada en tu cotidiano que afecte cómo te desempeñás. No vas a la costa y listo, digamos. Hay algo ahí en relación a lo adaptativo que siempre tiene que estar presente. Salvo que vayas al súper en la sección de congelados Sí, y veas un congelado calamar y te ahí. están mirando todos los pescaditos. Sí. Claro. Y no puedas ni pisar ese pasillo. No lo había pensado. Eh, No lo había pensado. Siempre hay que buscarle la quinta pata al gato. No lo había pensado. Las fobias más comunes suelen ser fobia a los animales, la zoofobia, fobia a volar, aerofobia, fobia a las alturas, acrofobia, fobia a la sangre, inyecciones, agujas o heridas, fobia a los espacios cerrados, la claustrofobia, miedo a morir, tanatofobia, miedo a las tormentas, brontofobia, miedo a conducir, amaxofobia y el miedo a atragantarse con comida, fagofobia. No son como las más comunes, ¿no? Exacto, estas que enumeraste son las más. Y creo que la de la sangre es hemotofobia, creo. Sí, seguro, porque hemato, sangre. Es bastante común esa. A las inyecciones, todo lo que tenga que ver incluso con prácticas médicas, se ve muchísimo. Creo que con la que más me topé, o sea, con personas conocidas, es esa. O sea, hay gente que literalmente se desmaya con solo pensar que no sé, que le van a extraer sangre o Sí, lo que fuere. justamente. La hemofobia es. Hemofobia, sí. Y bueno, y la fagofobia también, esta de atragantarse en la comida. Mm. Sobre todo las personas que tienen un hijo, cuando le dan de comer y eso, hay una cuestión de, bueno, una cierta ansiedad que provoca, ¿no? Bueno, para redondear más o menos cifras, podríamos decir que aproximadamente un 10% de las personas
en lo que sería la El parte mundo occidental. exacto, Europa y América del Norte, sufrirá de una fobia específica a lo largo de sus vidas. O sea, como un diagnóstico seguro, ese porcentaje existe. Después, el número de mujeres afectadas dobla el número de hombres, como dato extra, digamos, de color. Especialmente en fobias a los animales, ¿no? O entornos naturales y situaciones. Que llama miedo a los ratones, a serpientes, arañas, etc. Por el contrario, las fobias a la sangre y las agujas son igual de frecuentes tanto en los hombres como en las mujeres, como decíamos antes. De hecho, yo me encontré un montón varones también que le tienen miedo a esto de las agujas o a la extracción de sangre. Bueno, la edad en la que aparecen con mayor frecuencia es en la adolescencia y se van mitigando, digamos, con la tercera edad, ¿no? O sea, llegando ya a ancianos. En cambio, en Asia, África y América Latina, las fobias específicas son mucho menos frecuentes y aparecen aproximadamente la mitad de personas que en los países desarrollados. Y eso porque acá estamos curtidos. Olvídate. Esto te lo quería consultar a vos, Eva, que como es un dato que de la fuente, digamos, es confiable, me encargué de que sea justamente de fuentes de psicólogos, pero existe un consenso en cuanto a que también el tema de tener una fobia es por transmisión familiar. Esto que decíamos antes de un tema genético. Se conoce el dato de que el 75% de las personas diagnosticadas de una fobia específica tienen un familiar de primer grado, o sea, directo, con una fobia del mismo tipo. ¿Eso es chequeable? Este es un dato del DSM-5, Uh-huh. que suele ser, como les digo, es un manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales, o sea, es el que se utiliza actualmente. Uh-huh. Es un dato que yo no sé si directamente responde a pensarlo de lo hereditario, porque si uno dice transmisión familiar puede pensarlo con un abanico amplio de posibilidades. Lo que sí es concreto y real y que suele ser así, es que muchos hijos, la descendencia principalmente de las personas que tienen hijos, suelen tener fobias similares a los padres, pues justamente los padres condicionan a esos niños, niñas, para que tengan esa fobia. Sin quererlo, ¿no? Claro, obvio, Pero sí. imagínate, vos le tenés un miedo a las arañas. Está tu nene chiquitito y vos pegás un grito, salís corriendo cada vez que ves una araña. Se lo El transmitís. pibito va a ver exactamente lo mismo. En cambio, si vos ves una araña, la agarrás, le haces una casita, qué sé yo, le haces un altar, va a haber ahí una cuestión totalmente distinta a nivel de la transmisión familiar. Es menos Yo factible. no sé si directa. Claro, es menos factible que eso suceda. Hay una experiencia que es un experimento que se realizó ahí por el 1900, que es de quien inauguró la psicología conductista, digamos, bien referida, bueno, como objeto de estudio a la conducta, ¿no? Y es Watson. Digamos, psicólogo, justamente, lo que hizo fue, nada, se adscribe dentro de lo que sería la psicología, intentando de que sea una ciencia positiva, una ciencia positivista, en donde justamente prueba todo por medio de datos. Había una corriente muy importante en Estados Unidos que justamente daba cuenta de esto, ¿no? De la importancia de los datos, de que todo sea chequeable, de lo científico, bla, bla, bla. Y bueno, dentro de esta teoría se iba a inscribir el conductismo para tratar de explicar algo de esto. Y lo que hace Watson, hoy éticamente totalmente reprochable, es tremendo, fue hacer un experimento en donde lo que él va a demostrar es que el miedo es adquirido. Si lo pensamos en términos de una fobia, que es un miedo a determinado objeto, sería en definitiva pensar también el tema de las fobias, ¿no? Claro. Esto es un poco lo que yo les decía hoy antes, que tenía que ver con esta tensión, ¿no? Hereditario, adquirido, ambiental, genético, que responde un poco a la explicación causal. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Qué hace Watson? Toma a un niño que se conoce, trascendió la historia como el pequeño Albert, y lo empezó a exponer a estímulo. El estímulo era una rata blanca. Uno piensa una rata blanca, bueno, Cuenta la historia. El niño que hacía, veía a la rata y nada, es un animalito, quería jugar, lo tocaba, no había una cuestión ahí, podríamos decir amistosa, no había ningún miedo. Watson lo que quería probar era que él podía, a través del condicionamiento, lograr que ese estímulo, que sería la rata, produzca una emoción que sería el miedo. Entonces, ¿qué hacía? Cada vez que aparecía la rata, empezaba a hacer un ruido fuerte con un metal, como si fuera un platillo,
Y claro, eso obviamente al pibito, que si no recuerdo mal tenía 10 meses más o menos, Lo le daba alteraba. miedo. Entonces cada vez que lo exponía a esa rata, tocaba eso que obviamente lo hacía llorar. ¿Hasta qué pasaba? En un momento, la rata por sí sola, sin necesidad de que haya ningún otro estímulo como los platillos, ya provocaba una sensación de miedo. Claro. Claro. Pero Él lo que demostró... Sí, perdón, Seba, te corto un segundito, pero en este caso, sí, sí. ¿no estaría básicamente generando o haciendo, no sé, un evento traumático en la persona? Sería totalmente distinto a una fobia. Sí, digamos, en realidad lo que él demostró ahí, que es Ujú. traumático en definitiva, sería el miedo, Claro, pero que por eso provoca en este caso la presencia de ese animal. yo entiendo que tal vez un hecho traumático, Mm. como, no sé, quedarte encerrado en una habitación repleta de arañas o de ratones o de serpientes, pueda después generarte a vos, a través de ese trauma, un cierto miedo, una fobia hacia eso, pero no sé si una fobia en sí per se es justamente un trauma. Por No, ejemplo, no, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? no, ya sé, a lo que yo voy es que este muchacho, este elemental de Watson, lo que básicamente se hizo es demostrar que a través de un trauma uno adquiere un miedo o una fobia. Él no habla de trauma, porque él justamente suscribe a lo que sería la teoría conductista, que Sí, viene de una teoría anterior, que bueno, que tiene que ver más con el uso de animales, con el famoso perro de Pavlov que salivaba, sí, que básicamente la premisa es, a un estímulo aleatorio, Ujú. azaroso, responde una respuesta condicionada. Claro. Una respuesta que uno puede provocar. Claro, sí. Justamente lo que Watson logró demostrar acá es que a través de un estímulo X se podía llegar a una respuesta del miedo, y eso justamente habla de la adquisición de un miedo que antes no estaba. A Claro. diferencia de, que es lo que viene acá, él viene a ponerse en contra de una corriente más biologicista hereditaria que dice no, el miedo a las ratas se tiene por herencia. Y es justamente lo que dice, no, miren, acá hay una rata, el pibe no tiene ningún tipo de problema, y el ambiente es el que logra que se tenga este miedo en específico. Vos lo que Claro. decís, Dave, va en sintonía totalmente con lo que dice Watson, que tiene que ver con esto. Bueno, algo ambiental, por ejemplo, estar encerrado en una habitación con arañas y que eso genere toda una sensación de miedo, después provoca que estar encerrado en una habitación o ver una araña o alguna situación X en relación a eso tenga consecuencias en el miedo que uno tiene. Claro, Tiene que ver principalmente con eso. Claro. Con esta demostración de que algo que antes no se temía, ahora se lo teme. Claro, pero por eso mismo es utilizar un evento traumático para uno. En este caso, no sé, el nene con los ruidos estridentes haciendo que lo asocia al ratón para que después le quede como esa fobia, ese miedo totalmente irracional a algo que no le va a hacer daño en sí. Claro, no, Bueno. yo creo que lo que dice Seba es que en sí no es un trauma per se, porque creo que los traumas se dan por No, situaciones pero un trauma causadas de manera sí natural. puede causarte. Un trauma inducido, capaz. Claro, sí, es un trauma inducido en este caso. Por eso. Pero lo que yo voy es que también un trauma puede despertarte un miedo que después se termina siendo una fobia. Sí, creo por lo que entendí. Por lo que decía Bueno, Seba. esto estamos, por eso yo les decía hoy, hay como muchas teorías explicativas. Claro. Esta sería más desde el conductismo, Ujú. incluso tiene la forma de cómo dejar de tener miedo, que tiene que ver con esto desde sensibilización. Básicamente Y el un poco lo que conductismo vos es decís, Dave, sí. agarrar un hilito e ir tirando desde ahí y ver cómo se ramifica. Sí, sí. Digamos, es como ir volviendo a algo que no es cotidiano y genera un montón de sensaciones referidas al miedo, a la ansiedad, ir sacándola, ¿no? Ujú. Y esto con todo tipo de miedos, digamos, se va trabajando de esa forma desde esta teoría. En cambio, como vos decías hoy, esto de pensar el trauma y eso, tiene que ver con algo que refiere más a lo angustioso, que después deviene fobia, Ujú. pero justamente desde el psicoanálisis es un poco esto. Bueno, primero hay algo que angustia, que no se puede elaborar, y la forma de elaborarlo es exteriorizarlo en un objeto externo, que justamente da cuenta de un rodeo más significativo, digamos, más simbólico en relación a algo que termina siendo una especie de chivo expiatorio, que es la fobia en sí. Claro. Claro, que Sería un poquito más desde el psicoanálisis. va bastante encauzado con lo que hablamos en el programa de vampiros, con el tema del miedo en sí, de cómo le daban forma y cara para poder combatirlo.
Un aspecto, sí. Exactamente. Bueno, fíjense que es un ejemplo que está buenísimo pensarlo desde ese programa, porque justamente lo que terminaba generando toda esa sensación tenía que ver con una cuestión más de lo social, que iba generando dudas, certeza, información, medio contagotas, y hacía que, bueno, que haya mucha imaginación, que haya ahí un miedo incluso más relacionado al terror, de que es esto, de que, bueno, puede pasar algo inminentemente, pero no sé cuándo, no sé cómo. Y te deja siempre en un estado de alerta. Y un poco esto, la fobia específica, como estábamos describiendo, tiene que ver con eso. Con estar todo el tiempo atento a que esa situación no, a que las situaciones no me generen un acercamiento al objeto fóbico y tener distintos mecanismos de evitación para no llegar a hacerlo. Esto que hablaba Evan de lo que es el círculo vicioso, en definitiva, tiene que ver con eso. Claro. Mientras más evitación, voy a estar mucho más pendiente de la situación que puede generar un momento en donde me enfrente con mi fobia, y así se va generando un circuito que es muy difícil salir. Claro. Claro. Y siguiendo con esto de los factores de riesgo que pueden despertar alguna suerte de fobia, los que podemos describir en un principio serían, bueno, la pérdida de los padres a temprana edad, sobreprotección de los padres durante el desarrollo puberal, el maltrato físico y los abusos sexuales. Estos factores de riesgos ambientales son comunes a otros trastornos de ansiedad. La exposición negativa o traumática a la situación o al objeto temido puede preceder al desarrollo de la fobia específica, pero esto no siempre es así. Por tanto, solo una minoría de las personas con fobia específica va a reconocer haber sufrido un acontecimiento traumático relacionado con el estímulo fóbico. Que vamos otra vez sobre lo mismo, o sea, alguien que haya, no sé, quedado encerrado con ciertas cosas. Sí, un episodio puntual. Sí, por este motivo, la mayoría de las personas consideran irracional y desmedido el miedo que sienten. Hay algo en relación un poco a esto de lo traumático. Está bueno pensarlo desde el abordaje desde el psicoanálisis, digamos, porque tienen siempre esta tensión entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? En que hay situaciones, por ejemplo, desde la teoría psicoanalítica para el abordaje de una fobia, que tienen que ver con, bueno, con una situación angustiosa que no se puede procesar, que no se puede elaborar, y que termina repercutiendo en justamente la elaboración de una fobia, o termina justamente desencadenando como consecuencia la misma. En cambio, en esta situación, más de pensar, como decíamos, bueno, un hecho más traumático puntual, es mucho más a nivel de conciencia que se puede ubicar. El trabajo es totalmente distinto, porque una cosa es tener una fobia específica y no poder saber de dónde viene, que responde justamente, no sé, a una fobia determinada a salir, una fobia más social, una fobia a espacios abiertos, espacios cerrados, que no sé bien de dónde viene, y que el trabajo es diferente, porque un poco sería ir a la raíz de lo que genera esa sensación, esa situación, y qué hay detrás de eso que se muestra como algo muy concreto, como un objeto específico, como un momento, una situación específica, y responde a algo más angustioso. Justamente la angustia, dice Lacan, es el afecto que no engaña, porque digamos es lo que se puede palpar, lo que se puede ver en la persona que está angustiada. Y eso justamente lo que se trabaja en el psicoanálisis es hacerlo producir algo, que esa angustia no sea angustia porque sí, sino que se pueda elaborar, que se pueda producir algo en relación a la palabra. En cambio, en este hecho, y un poco lo que estábamos pensando, ¿no? De a nivel de lo traumático propiamente dicho no refiere a algo inconsciente, sino que hay algo bien de la conciencia, porque hay algo en esto del hecho en sí concreto que da cuenta, bueno, le empecé a tener miedo a las arañas porque me quedé encerrado en un cuarto con arañas X cantidad de tiempo y eso me traumó. Y ahí hay un trabajo distinto, porque no se estaría pensando, bueno, hubo un momento de angustia que hizo que se constituyera un objeto fóbico, como habla el psicoanálisis, sino que tiene que ver más con un trauma propiamente dicho actual. Podemos decir, bueno, me enfrenté a este estímulo, a esto que me sobrepasó y terminé teniendo una fobia. Es como que el trabajo es totalmente distinto. Si nosotros lo pensamos en estos términos, por ejemplo, un caso como este que relatas vos, Dave, tiene que ver más con un abordaje cognitivo-conductual. Bueno, vamos a desensibilizar a esta persona sobre eso que le tiene tanto miedo. En cambio, un abordaje de algo que no se sabe bien de dónde viene, esa fobia de que hay algo que angustia y es desmedido y no hay forma de elaborarlo, el trabajo desde el psicoanálisis va a dar cuenta de dónde sale esto, por qué te pasa esto. Y justamente poder elaborar desde ese sentido, desde el psicoanálisis, hace que no haya más fobia. Claro, creo que en este caso, o en este caso puntual que estás dando, sería más complejo el primer ejemplo que este último. Sí. La forma de Digamos, el curarlo, abordaje, entre y ahí viene comillas. un poco
el lugar de la teoría y el lugar del trabajo que uno puede hacer. Claro. Hay muchas veces que dicen, bueno, el psicoanálisis no sirve, la teoría cognitiva no sirve, y hay mucho de esto, ¿no? Ujú. Y en realidad depende la necesidad y el abordaje que se requiera. Porque un caso de estas características que vos relatás, desde el psicoanálisis no sería tan abordable porque, digamos, es un trauma actual, es algo que pasó en concreto, que no hay algo que subyace. Fue un momento puntual de la vida de ese sujeto en donde pasó esto y tuvo esta fobia. Claro. A diferencia de lo que puede pasar en otras situaciones, como les digo, que hay algo más de lo inconsciente, el desconocimiento de por qué eso sucede, y la respuesta que se tiene que ver con la fobia. Ok. Excelente. Bueno, cerrando un poco lo que charlaba Dave sobre el riesgo para desarrollar una fobia específica, las personas que sufren justamente de esta fobia específica reaccionan con miedo cuando se enfrentan al estímulo fóbico y el resto del tiempo lo evitan. Un poco como charlábamos antes, ¿no? Esto de si tenés miedo a las alturas, evitar pasar por un edificio alto porque vas a pensar enseguida que te vas a caer de él y etc. Significa que aunque el estímulo no esté presente físicamente, sí lo está en la mente y lo limita su capacidad de decidir de manera deliberada. Las conductas de evitar o de evitación pueden ser incapacitantes, como bien decíamos antes con el tema de la agorafobia, y pueden ser desde poco significativas hasta provocar un aislamiento total, ¿no? ¿Cómo se diagnostica a una persona que tiene una fobia, ¿no? O cómo se llega a la conclusión de que sufre una fobia? Ujú. A pesar de lo frecuente que es sufrir una fobia, ¿no? Como decíamos antes, como por ejemplo el miedo a la sangre, el miedo a determinados animales, etc. Raramente se convierten en el motivo de una consulta en salud mental. Acá igualmente termino de charlar, pero me gustaría que Seba me especifique bien esto, él ya que es un profesional del tema. Normalmente son síntomas que comentan los pacientes, ¿no? Así, o sea, mediante, yo me imagino, claro, mediante la consulta, que a través de determinadas pistas de lo que va relatando, el profesional se va a dar cuenta de que sufre, ¿no? Claro. De una fobia específica. Vine porque tengo hemorroides y además de eso me da miedo la gente, Doc. Tenía terror a los chinchulines. Las achuras me tienen mal. Estas achuras. Ay, esta molleja, un horror. Bueno, en menor medida, las personas con fobia específica pueden acudir a la consulta del especialista cuando algún cambio vital reciente le obliga a tener que enfrentar una situación temida, ¿no? Como decíamos antes, que seguramente alguien que tiene que trabajar y tiene esta limitación con algún tipo de fobia o la afecta de una manera grave. Sí, imagínate su a alguien, vida. no sé, que trabaje en, o sea, en una empresa de tendido eléctrico, como la poronga esta de Sur de Nor, y tenga vértigo, o tenga miedo a las alturas. Exacto, sí, de subirse a la grúa y de caerse Claro. con él. En cualquier No lo caso, contrataría. y no, seguramente no. Olvídate. A menos que lo... No, la empresa no te va a pagar una terapia, no, ya está. ¿Vos decís que no? No, yo creo que sí. No. Yo estoy seguro que no. Mucho gasto. Vos querés reivindicar a Adenor, yo no sé. Empezaste criticándolo y ahora no, te pago la consulta psicológica. Es que me condonaron una deuda muy grande. En cualquier caso... Tengo aquel chivo. Sí. Bueno, en cualquier caso, las personas que buscan ayuda por sus fobias específicas son las que son muy incapacitadas. Claro. Que son fobias múltiples o las que provocan una crisis de pánico dentro de este contexto del miedo, ¿no? Del fóbico. Sí, bueno, esto es fundamental. Que sean como incapacitantes en el sentido de que no te permiten poder tener una vida plena, una vida, digamos, sin algo que interfiera constantemente. Claro, básicamente, el ejemplo de la agorafobia. Sí. Uh-huh. Sí, exactamente. Que son incluso pacientes que son complejos, porque son complejos en el sentido de que, por ejemplo, tienen que venir a la sesión y muchas veces tener que salir y afrontarse todo un camino hasta llegar acá, genera ahí una situación, un poco de afrontamiento de esa situación. Toda una odisea. A veces, claro, por ejemplo,
un mecanismo de evitación puede ser, bueno, no, vamos a tener la sesión virtual. Y ahí hay algo que va a ese lado, ¿no? De lo que hablábamos del círculo, ¿no? Pensar una situación que puede llegar a generar alguna situación que no me gusta sobre la fobia y tengo un mecanismo compensatorio para poder hacer algo con eso. Claro. Ahora, consulta y tal vez suene medio chiste, pero no. ¿Puede existir una suerte de recaída de un agorafóbico, digamos? Sí, sí. O sea, muchas veces depende de también la manera en que afecta eso a la Claro. persona. Hay muchas veces, digamos, que lo que buscan es, no sé, solo poder salir a la calle. Ujú. Y después hay situaciones en donde, no sé, reuniones sociales, otro tipo de cosas, no los quieren trabajar. Y si no se trabaja bien a fondo, si no se pueden generar estrategias para poder, nada, esto, superar lo que es la fobia, poder trabajarla, poder encontrar alguna solución a eso, suele ser muchas veces motivo de reconsulta. Claro. Esto se observa muchísimo y ya me pasó un montón de veces. Bueno, vengo un par de sesiones, me siento muchísimo mejor y ya está. Y no, y ante mi observación de, bueno, justamente no es un momento para dejar porque están pasando muchas cosas, es muy movilizante. No, sí, bueno. Y claro, quizás a los 3 meses, al año y medio, vuelven a consultar porque hay algo ahí que en un momento ofició de solución, pero no se terminó de trabajar completamente, no se tuvo un Sí, cambio pleno, digamos. no se Claro. resolvió. Y Esa barrera claro, que exactamente. ayudaste a construir se resquebrajó por algo y empezó a pasar, al Eso miedo es muy común incursionar. no solo en fobia, sino en Sí. general, porque digamos, un poco el espacio terapéutico da un cierto alivio, cambia la sintomatología. Es real que se observa un cambio patente en que se empiezan a sentir mucho mejor y muchas veces a partir de eso dicen ya está. Y Ahora, después se ve una recaída. Y para ir cerrando, con este tema de los diagnósticos de las fobias, ujú, podemos decir que la fobia específica parece el diagnóstico muy sencillo de darse, ¿no? Ya que la misma persona es la que sufre, es sí, este padece inconveniente, esta fobia, es consciente. claro, es consciente y se acerca a la consulta médica. Sin embargo, son muchas las personas que no consultan por este problema y terminan sufriendo otros problemas asociados. Sí, una sucesión de padecimientos a través Sí, de... quería decirlo de otra forma, como que acarrean otras situaciones incómodas para ellos, como depresión, bajo autoestima o consumo de sustancias. Muchas personas con fobias específicas se limitan a evitar la situación o objeto temido sin darse cuenta de que su libertad se ve limitada. Por ejemplo, una persona con miedo a las serpientes que vive en una ciudad puede llegar a ser muy restringida su salida a la naturaleza, que se llama un fin de semana o en sus vacaciones. Ujú. Por el contrario, una persona que vive en el campo y tenga fobia a los ascensores puede rechazar un empleo en la ciudad porque la oficina está situada en un piso alto. Sí, como decías antes, lo de Sur, que no quiere subir a la grúa, ¿no? Pero bueno, yo tengo mis primos que viven en Entre Ríos. Cuando Mm. vinieron a Buenos Aires y yo vivía en un 6º piso, les dio vértigo Y sí, me imagino. el situarse ahí. Por eso se me ocurrió. Bueno, la vergüenza suele ser una emoción muy presente en estos casos que impide a la persona hablar abiertamente de sus miedos y reconocer sus limitaciones funcionales. Teniendo en cuenta lo que venimos hablando, quizás pensar esto de lo que fue la pandemia y la pospandemia, digamos, como mucho de esta fobia más bien a estar con otros, a salir, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el momento que se vivió y bueno, actualmente también sigue habiendo alguna consecuencia de eso, pero se observó mucho esto de una fobia más social, ¿no? De querer acercarse con otros, de compartir con varias personas en el mismo espacio. Empezó como un poco algunas cuestiones de cuidado y después se generó en algunas situaciones más del lado de una fobia, ¿no? De Ujú. imposibilidad de poder estar con otros, establecer vínculos y ese tipo de cosas. Ok. Exacto. Y bueno, que tiene que ver con esto de los mecanismos de evitación, un poco también lo que veníamos hablando, que es un poco esto, poder dar cuenta de ciertas fobias o ciertas situaciones que en el ejemplo que dieron, por ejemplo, bueno, de estar viviendo en el campo, estar viviendo en la ciudad, el tema de la serpiente, los ascensores, y también tiene que ver si afecta o no la calidad de vida de la persona. Claro. Claro. Es un poco esto, bueno, le tengo miedo a las serpientes, pero en mi vida me voy a cruzar una porque estoy en la ciudad. Claro. Entonces hay algo ahí que no te limitaría concretamente, Mm. a diferencia de que, bueno, le tuvieras miedo a la serpiente y estuvieras viviendo en el campo. Ahí Claro. estaríamos en otra situación. Inclusive sería como un poco más justificable tal vez, porque las tendría como más, digamos, a mano. Sí, volvemos con el tema del entorno. Sí, también es irracional el miedo, así que no sé para qué carajo digo esto. No, bueno, pero
Sí, boludo. Sí, es como redondeaste un poco la idea, Sí, pero sí. en fin, yo calculo que también los miedos se correlacionan, como decíamos antes, con el tema de nuestro entorno. Entonces es factible que sufres más de una fobia con algún contexto de tu cotidianidad quizás que más de uno más exótico. Pero bueno, antes de que nos metamos en nuestra propia selección de fobias, Sí. ¿sí? Podemos nombrar algunas, bueno, las más comunes. Por ejemplo, la agorafobia. Después de haber leído Misery, me doy cuenta de que Annie Wilkes justamente sufría de agorafobia. El contacto con muchas personas. Sí. No sé si vos viste la película o leíste el libro, Seba. Sí, ambas, excelente. Ok, estamos de acuerdo que la persona esta tenía ese miedo. O podemos decir Sí. que sufría, Padecía, sí. padecía. Sí. Bueno, y después es cierto que a partir de que se dio el caso de John Wayne Gacy, después King hace la novela de It, la gente empezó a tener esa fobia hacia los payasos. Sí. Esto es algo que justo hablaba con mi pareja el otro día. Ujú. Porque yo por lo menos, yo calculo, ¿no? De mi generación, o bueno, mi pareja es un poco más chica que yo, pero 20 años más chica. pero tenemos como en común esto de... Yo no tengo terror a los payasos, pero me dan incomodidad. No, a mí no. No me cae bien el entorno. No sé si será por las películas o qué, Tal pero vez sea más por eso. más a mí- inducido, ¿no? Pero, Sí, no. o sea, no es que veo un payaso y salgo corriendo, pero me incomoda el payaso. Pero creo que lo que te incomoda a vos es no saber qué es lo que se esconde detrás de Y ese puede maquillaje. ser, puede ser, sí. Pero Eso sí te puedo decir, es raro. a mucha gente, o sea, prácticamente la mitad de las personas que conozco, a los Ujú. payasos no le agradan. No, pero justamente había, no sé, me acuerdo si un... Y perdón si está escuchando un oyente que se gane la vida como clown. Que tiene esta profesión. Que tiene esta profesión, no lo estoy diciendo de Vos manera pensás que va a estar peyorativa. pero- tirando las pelotitas así en el semáforo mientras le cae una lágrima. Qué escena épica. Con los auriculares, ¿viste? No, pero se supone que hay un estudio como que sí. Se acrecentó, ¿no? Sí, tener cierto miedo justamente por esto, porque bajo ese maquillaje vos no sabés quién se esconde. Claro. Es como el miedo a eso que hay detrás. Claro, volvemos a lo que decíamos antes. No es el miedo específico en No, el no. payaso, sino que justamente te pones a pensar quién está detrás del payaso. Claro. Esa Y incomodidad. también depende también qué tipo de payaso. Y sí, bueno, también es verdad. De ocultar la identidad a través de ese maquillaje y vos tener esa sensación de Sí, porque inseguridad, digamos. Es un alter ego, básicamente. Sí, tal cual. Pero por eso, no es lo mismo un payaso de una superproducción como el Cirque du Soleil No, calculo que no. que ver un payaso de estos circos fantasmas. Que vos no sabés si. El circo búlgaro de... Claro, ¿me entendés? Un circo búlgaro te viene y vos lo ves y tiene una pinta de borracho. Yo creo que también depende del tipo de interacción de ese payaso. O el enano vampiro también. Pero sí, yo creo que va más por ese lado. Señores y señores, circo búlgaro, esta noche, niños gratis. A mí ya eso me da miedo. Y que diga niños gratis es mucho. Bueno, sabes si es que entran o que te los regalan dentro. Sí, muy... Sí, porque ni muy siquiera en turbio. ningún momento dijiste espectáculo para toda la familia, entonces ya es raro. No, yo te estoy dando la premisa de un cuento. No, pero Un relato macabro. me gusta. Pero sí, creo que va por ese lado. Mm. Si yo no estoy mal, hubo un estudio que justamente hablaba de eso. Sí, es factible. Es como King, en lugar de, y creo que lo dice en varios de sus libros, en lugar de combatir su fobia hacia las arañas, lo que hace es sacarle plata. Y sí, Lo hizo con It, lo hizo más sabido que eso. con otros cuentos. Dijo, ¿para qué me voy a tratar si a mí me pagan por esto? Para explotar este miedo que yo tengo. Claro, ¿y quién mejor de transmitir un miedo del uno mismo que lo padece? Claro, justamente por eso. Bien, Bueno, no sé quién Y- arranca. iniciamos con... La trivial mierda. Dale. Vamos a... ¿Cómo sería? Bien, ¿Un dígalo con fobia?
ante todo, antes de empezar con esta última y pequeña sección, quisiera aclarar que no le queremos faltar el respeto a nadie, ni mucho menos a alguien que padezca una de estas fobias. Pero la idea es que buscamos entre los tres. Igual habla por vos. Bueno, vos sos un irrespetuoso. A vos te gusta falta de respeto. Nah, elegimos 5 fobias cada uno, de las más poco conocidas, digamos, ¿no? No vamos a decir que es aracnofobia. Tripofobia. Claro, o fobias más comunes. No, fuimos a... Porque creo, si no me equivoco, Seba, hay más de 700 y pico de fobias reconocidas, ¿no? No, sí, es una locura. Sí, Hay sí, un montonazo. Bien, entonces la idea era que a manera de que esto genere, ¿no?, un momento de diversión, sin intención de herir a nadie. Ojalá que ninguno que esté escuchando sufra de este tipo de fobias. Eso. Iniciamos nomás. Iniciamos. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos la ruleta a ver quién sale? No. O, Por no, educación. por que educación, sea el invitado. el dale. invitado. Ahí está. Exactamente. Entonces, yo y Dave tenemos que adivinar de qué fobia se trata, de la que nos va a nombrar Seba. Para mí igual va a ser un quilombo así, ¿eh? Podríamos tener un timer, me parece, ¿no? ¿Tenés ahí un timer a mano? Ponemos, Sí, no sé, sí. 15, 20 segundos. Si no adivinamos, Seba nos tira la respuesta. Hacemos un... Dale, cronómetro. Un cronómetro. Cuando quieras, Seba, ¿eh? Bueno, elegí varias. Esta es mi favorita por lejos. Me gusta mucho. Ok. Anatidaefobia. Anatidaefobia. Ana, tira y fobia. Anatidafobia. ¿Miedo a la gente que se llama Ana? Puede ser. Tidafobia. Anatidafobia. No, sinceramente. ¿Miedo que no. te arranquen el ano? Seguramente debe haber una que va por ahí, ¿eh? Pero que lo tenés rechicloso, boludo. Perdimos. Bueno, Es el miedo irracional sí. a que en algún determinado momento y desde algún lugar un Ujú. pato te esté observando. Me parece sensacional. No. ¿Por qué? Espectacular. Es excelente. No, y, no. y cuando ves la imagen de justamente anatidaefobia, hay un pato mirando por la ventanita de un avión. Es fenomenal. Excelente. Es excelente. Bueno, perdimos, Dave. A ver quién gana. Dale. ¿Seguís vos? No, seguimos, dale. ¿Voy yo? Si les digo penterafobia, Penterafobia. ¿qué se les ocurre? Arranque Pen- el timer, por favor. Ya está, ya arrancó. Pentarafobia. Penterafobia. Tiene que ver con sí. Sí. Yo pensaba lo mismo. Cinco. Miedo al Pentágono. Pero no es penta, es pente. Pente. Ah, No tengo ni la más puta idea. Pará, Pente. No, ya está, me cagaste porque iba a ir por el lado de los 5 ángulos, pero no. Vamos a ver quién sufre de esta. A ver. A ver. Es el miedo a la suegra. Es en serio, hay gente que Ok. padece presentarse a tus, digamos, a sus consuegros, a su consuegra, mejor dicho, por un miedo irracional a tener una suegra. Posta. Bueno, yo voy a elegir una que va a tono con esto. Si yo A les ver. digo hombrofobia, ¿qué es? Hombrofobia. Sí, la hombrofobia. Miedo a las sombreras. Hombro en griego, ¿qué carajo era? ¿No es trueno? No. ¿Miedo a los truenos? No. No. Perdieron, se escucha A ahí. ver. Es el miedo irracional a la lluvia. ¡Ah! Estaba cerca, mierda. Las personas que sufren esta fobia experimentan una ansiedad extrema o ataques de pánico cuando se encuentran expuestos a la lluvia. No. ¡Qué bajón, boludo! O sea, Sí, no. Hoy Sí. se cagaba todo. matate, hermano. Un día como hoy se Sí. moría. Bueno, Si te lo reconocen igual, sí. o sea, podés faltar al laburo todas las veces que llueva. Hay que tener ahí. Quizá tiene su lado positivo. Es para pensarla, ¿eh? Si uno trabaja. Es una ¿Puede tomar ventaja. alguna licencia? Es para pensarla. Lástima que la persona que sufra eso no tenga la cabeza para pensarlo justamente cuando llueve. Exacto. Claro. Bien, iniciamos ronda número 2. Pim, 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 Bien. Esta me gusta porque es muy desde el hijaputez que le hicieron. Por eso me gusta muchísimo.
Bien, me gusta Seba, se está trayendo los videos más hijos de perra. Sí. ¿No? Es como que. Sí, porque el del pato fue un toque de clase. No, esta es excelente. A ver. Hipopoto monstruo sesquipedaliofobia. Ah, listo. Los maté. Miedo a, Hipopoto monstruo sesquipedaliofobia. miedo a los hipopótamos. Podría ir por ahí. Esa palabra justamente significa grande. Hipopoto. Hipopoto. Hipopoto monstruos, dijiste monstruo. ¿No? Hipopoto monstruo sesquipedaliofobia. Uy, Dios mío. ¿Qué carajo de nombre es ese? No tengo. No. Y mira que yo pensaba haber encontrado una hija puta. No, pero esta es tremenda. A ver. Anecdóticamente, Sí. esta palabra define a las personas que tienen un miedo irracional Ujú. a las palabras largas. Es excelente. Excelente. O sea, es una forreada, es excelente. No, tremendo. Bien, hijo de puta. O sea, le da miedo a las palabras largas, le pones más larga la palabra. Ok. No. Y es una palabra genial para el horcado. Sí, O sea, imposible. lo matás. Es la Bueno, palabra que te elegía yo- el diablo para ganar, boludo. Yo te traigo una que también te puede llegar a acá, pero capaz que la elegiste. A ver. Ya que se esmeró tanto Seba en buscar fobias hijas de puta. Vale. Es más, no sé cómo no la practiqué para pronunciarla. Ujú. Así que la voy a decir despacio. Exacosio execonta exafobia. La concha de tuya también. Esa ya la sé porque la descarté, pero es excelente. Bueno, Esa ya la sé. ya está, Acá gana. jugás vos, Dave. no le entendí nada. Bueno, pero la damos por ganado a Seba, a ver. Dale, a ver. ¿Cuál es? Es el medio irracional al número 666, si no recuerdo mal. Exactamente. Bueno. Exactamente. Se caracteriza por el rechazo a cualquier cosa que pueda estar relacionada de forma directa o indirecta con este número, con el 666. En algunas culturas se asocia con el tema del número del diablo y del mal, entonces hay personas que están fóbicas totalmente de este número. Ok. Yo les voy a poner, ya que estamos jugando a eso. Perfecto. Uy, ya. Arasibuturofobia. ¿El qué? ¿Arasi? Arasibuturofobia. Uy, Parece una palabra japonesa. sí. Arasiguru. Miedo, miedo a los mangas, Sí, Arasibuturofobia. miedo al anime. Arasi. Che, no, está complicada esta. Sí, no le encuentro la agua a la rosca, no. Es una re pelotudez, pero. Pero Arasi. Ah, cagamos. Es el miedo irracional a que una araña se esconda en tu comida. Arasi, de ahí venía. Mirá vos. Que se esconde en la comida. O sea, esa es una ¿Sí? subderivación de la Dice- aracnofobia. Las personas que padecen esta fobia pueden sentir una aversión intensa o incluso pánico al pensar en la posibilidad de ingerir una araña sin darse cuenta. Este miedo puede llevar a una desconfianza extrema hacia los alimentos o evitar ciertos tipos de comidas. Qué loco, boludo. Bueno, hay una parecida Bien. que es justamente que se te meta una araña en algún orificio mientras dormís. No importa cuál sea. No, era medio así, ¿viste? Yo inventaría el miedo haciendo. Recordando el especial navideño, los 13 Papá Noel. El de Sí, Lisa, el el miedo chupacuencos. al de Lisa Salchichas. Habría que inventarle un nombre. Claro, ese sería como el más propenso, ¿no? Y yo creo que le tendría más miedo a ese. Ok. Bueno, Tercera ronda. va, Seba. Bien. Anoracnofobia. Ah, no. Anoragno. Anoracnofobia. Pero, miedo que se te mete una araña en el culo. Adiviné. Yo hubiera pensado algo exactamente igual, pero es mucho más bizarro. Es más, yo creo que pelea con el primer puesto con el primero del pato. No. Wow. Pará. Entonces, que una araña te mire desde el techo. ¿Algo de eso? Que te anide el culo. Puede ser también. Que te está apuntando el culo. Esta es muy bizarra. Uy, Esta fobia Ujú. representa el miedo irracional a arañas que usan chaquetas. no. Pero ¿por qué una pero- araña va.? No, pero eso es un pelotudo. Eso es- Nah. ¿Quién carajo le puede tener miedo a eso? Pero No, puede ser- no les dije, no les Pero, dije no. hoy. Es como que hay tantas posibilidades, por en realidad cada persona que tiene una fobia, un padecimiento de este tipo, termina derivando en un nombre.
No puede Entonces, ser. esto que decía Evan, hay una infinidad de nombres. Y este es tremendo. No, Arañas que usan chaqueta. es terrible, boludo. No. No te lo puedo creer. Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí. Esta la padecen muchos que conozco. A ver. Palafobia. Sí, bueno, está la parafobia, ojo. Crometofobia. ¿Cómo? Crometofobia. Crometofobia. Sí. Miedo a los cronómetros, al tiempo. No, porque no es crono, es crome. Miedo a las crocs. Crome. Crometofobia. Miedo a las crocs. Debe estar, que te coman la pata. Pará. A ver. Crome. Crometofobia. Crome. Miedo al Google Chrome. Más o menos, más o menos. No sé, dale. Pero es peor que eso. A ver. A ver. ¿Peor? Sí. Crome. Pero encima ni siquiera me viene nada. No, igual en defensa a esta fobia, bueno, en realidad a ustedes no se relaciona para nada con lo que Ok, a ver. ¿Qué es? es miedo a gastar dinero. Oh, pero. Claro, sí. Son personas que entran en una espiral de pensamientos negativos cada vez que tienen que realizar un gasto, por muy pequeño que sea. Complicado. Complicado. Sí. O sea, un amarrete, un rata. Y Judas. sí, prácticamente. Está bueno porque te podés justificar. No, escuchame, tengo crometofobia. Claro, no me jodas, no voy a pagar la cena. Claro. No, mitad no, mi crometofobia no me lo permite. Claro. Voy a ir con una copada. Y voy a dar después el cuento que desarrolló alguien que hizo muchas historias para niños. Ok, dale, para cerrar. La ligirofobia. Ligirofobia. Lirofobia. Ligirofobia. Ligirofobia. Sí. Ligirofobia. Sí. Ligiro. Miedo a los monstruos bajo la cama. No. Miedo al monstruo del armario. No es ningún monstruo. Como dijiste, cuento para niños. Sí, el tipo después hizo es conocido por hacer muchas historias para niños. Miedo a algún insecto. No. ¿Vos, Seba? ¿Tenés alguna que te venga ahí? Antes de dar la... Dando miedo relacionado, no sé, a la oscuridad, a algo en relación al cuarto, me viene, no sé. No. Este es... Jorge Suspenso. Te la- Sara. No, si me fue por eso. Se le inventó. Todo sea por ganar. No. La ligirofobia es el miedo irracional a los sonidos estridentes. Las personas que padecen esta fobia pueden experimentar ansiedad intensa o ataques de pánico al escuchar ruidos fuertes o agudos como el llanto de un bebé, sirenas o chirridos. Este miedo puede ser debilitante y dificultar la vida cotidiana. Ahora, la persona que hizo un cuento se llama The Sound Machine o la máquina del sonido y es Roald Dahl, el de Charlie, Matilda y Las Brujas. Las brujas. Excelente. Cuarta ronda entonces, o te toca a vos. No, ya lo hice. Te toca a Seba. Listo. Cuarta ronda. Bien, vamos con la compounofobia. Compounofobia. Para. Creo que yo me la topé. A ver, Arriesgue, porque yo estoy en ascuas. Miedo a los botones. A ponerse botones. exactamente. Bien. Miedo irracional y persistente a los botones. Ok. Te vuelve loco. No entiendo cómo Sí, alguien podría nada, no llegar podés a- usar ropa con botones, básicamente. Nada, no te podía abrochar el jean, nada. Pero ¿cómo desarrollas un miedo así? Porque no tiene sentido. Amén de que son irracionales los miedos. Sí. No sé, pero no puede usar jeans, ponele. Anda No. todo el día de jogging. No, ni de jeans, ni camisas, ni suéter. No, todo con suéter cierre. sí, pero Todo con cierre. Claro, pantalón de jogging y remera. Claro. la Ahí viene, joguineta. ahí viene el componofóbico, mira. Todo vestido de joguineta. Sí, claro, habría que ver si también es una fobia en relación al uso, tipo a uno mismo, o se extiende, pues si se extiende a los demás, o sea, estás totalmente aislado, porque ¿quién no va a usar cosas con botones? Y sí, por eso. Rarísimo. Bueno, te tiro una. Les voy A a tirar una que los mato. tirame la goma. A ver. Yeah. Araquibutirofobia. Araki Tiburo, no había. No, araquibutirofobia. El miedo a las personas que se llamen Araki. No.
Miedo irracional, Araki. Araki, Frío. Dale, frío. Araki. Miedo a ver un Arakiri. No, frío. Miedo a practicarte un Arakiri. No. Está relacionado con un alimento. Es la única pista que les doy. Araki. Miedo al sushi. Podía ir, ¿eh? Podría ir, sí. Arakiri butirofobia. Claro, miedo a la comida oriental. Miedo que me ataque la sopa Perdimos. cantonesa. Claro, miedo a la sopa de murciélago. Claro. Es el miedo a que la mantequilla de maní o de cacahuate se te quede enganchada en el paladar superior. Así de específico es. No, tremendo. Bueno, hay una fobia que vi que tenía que ver con eso. No con la mantequilla, sino con cualquier alimento que tenga la textura determinada como para quedarse pegada en el paladar. Claro. O sea que no podés comer prácticamente nada dulce o pegajoso. Porque No. el dulce de leche ya está, No. cagaste, no lo puedes consumir. Claro. Terrible. Bueno, a ver, ahora. Les presento la kinemortofobia. ¿Qué? Kinemortofobia. 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 Miedo a moverse. Miedo a que se mueva un muerto. Sí. ¡Ah! ¡Vamos! En Ya. concreto, sí, es el miedo irracional a los muertos en movimiento o a los zombies. Las personas que padecen esta fobia experimentan un miedo intenso y paralizante a la idea de que los muertos puedan regresar a la vida. Claro. Excelente. Igual el nombre es bastante sencillo, porque kine movimiento, muerto. Claro. Estábamos ahí, a punto de Bien. llegar. Bien. Va ganando Seba con 2. Sí, nosotros estamos ahí en No, bolas. yo una, porque la leí, la de los botones. ¿No? 2-1-0. Le toca a él. Quinta ronda. Para cerrar, Ujú. sí. Una que bueno, que también es bastante limitante y es rara, Ajá. es uranofobia. ¿Miedo al planeta Urano? No, me parece. No. Urano. Tiene que ver un poco con Bueno, miedo al culo. algo de eso. Miedo al culo. Claro. Uranusfobia. No sé. Es el miedo al cielo. ¿What? El miedo al cielo. Pero- Es terrible porque no hay posibilidad de poder salir al exterior. Y de que se te caiga el cielo Básicamente. encima prácticamente. Sí. Qué horror. Mira Dice que se suele asociar mucho al temor a morir en relación a eso, a que algo te pase Estoy con el cielo. tratando de buscarle la vuelta para saber cómo se puede desarrollar esa fobia y no encuentro un sentido. No, es tremendo. Sí, la verdad que sí. Esto es tremendo. Porque posta, o sea, no podés hacer. O sea, tenés que vivir todo el tiempo en un espacio cerrado, si no, sos boleta. Sí. Sí, Porque salga Sí, de sí. día o salga de noche, vas a estar con miedo igual. Tremendo. claro. Qué horror. Bueno, digo yo, ¿no? Ujú. Bueno, la digo y arranquemos en el timer. Omfalofobia. Bueno, falo tiene que ver con el pito. No, Sí. Sí, falofobia sí. No, omfalofobia. Onfalofobia. Claro. Te doy solo una pista porque te acercaste un poquito nomás. Es una parte del cuerpo, pero nada más. Sí, tiene que ver con el miedo con el pito erecto. El on, claro, on-off. Igual es. No. ¿Vos, Eva? Te damos una chance, dale. Ay, no se me ocurre. Miedo a perder alguna extremidad, quizás. No. A ver. Hace referencia a todas las personas que tienen fobia a los ombligos. ¿Qué A tiene los que ver el falo ahí? Son incapaces de verlos y mucho menos de tocarlos. Cualquier interacción con esta parte del cuerpo les puede causar un rechazo extremo y náuseas, incluso. Y es una mezcla de ansiedad y asco que puede con ellos. Es omfalofobia. Mirá vos. Tremenda. O sea que más vale que te ponga un pedazo de cinta en el ombligo porque si no, Y sí. nos vimos, amigo. A Bien, ver. cierra Dave. Sí, espera que vamos a tratar de complicárselas. Emetofobia. 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 Miedo a la letra M. ¿Es eso? No. Ah, Carajo. Emetofobia. y M va con H. No, sin H. Miedo. No importa, dale, dale. dale. Miedo a la mermelada, Emet. Para, boludo. No sé. ¿Vos, Eva? ¿Una más? No me No viene. se me ocurre, ¿no? No, vale. Es el miedo irracional a vomitar o a presenciar el vómito. Ah, mira. ¿Y se llama así? Emetofobia. Emetofobia. Mira, tremenda. Sí. Bueno, hay unas cuantas fobias raras, ¿no? Sí. No las nombré, pero por ejemplo, la ambulofobia es miedo a caminar. Claro. Es una fobia de las menos comunes y la más rara que hay, supuestamente, pero hay personas que
les da ansiedad caminar, o sea, el hecho de caminar. Y Bueno. después la casitofobia, que es lo contrario. Son personas que tienen temor a estar sentadas. Bueno, acá yo estaba Mira. viendo justamente algunos relatos y novelas. Por ejemplo, tenemos La sangre del vampiro de Florence Marryat, que habla sobre la hemofobia a través de la historia de Harriet Brandt, que es una joven que sufre un miedo intenso a la sangre y cuyas fobias y ansiedades son exploradas a lo largo de la novela. Después está Spider, de Patrick McGrath. El protagonista, el Dr. Terrence, sufre una parasituburotofobia y experimenta un profundo terror y rechazo hacia las arañas que desencadenan una serie de eventos perturbadores. Que es justamente esa fobia que tiene, es la de la comida. Ok. Bueno, pues King Kong Insomnia, que es Ralph Robert, un personaje que padece de insomnio. Pero ¿por qué tiene que ver la fobia? Que tenga insomnio. Y si está, boludo, la fobia de insomnio. ¿La fobia La- de dormir? Somnifobia. Somnifobia, perdón, sí. ¿Qué hago? Debe ser miedo de quedarse dormido para siempre. Después está la novela The Cleaner de Paul Cliff. El protagonista John Midland tiene automisofobia, que sería el miedo a la sociedad corporal. Se convierte, bueno, en un elemento clave de la trama y la historia se centra en su lucha interna mientras se ve involucrado en una serie de crímenes. Después está El sonido del cuerno, o del sonido de su cuerno, mejor dicho, de John William Wallace, que es una novela distópica en la que los personajes sufren de ligirofobia, que es el tema este de el miedo a los ruidos estridentes. Sí. Sí, que lo habías nombrado antes. Sí. Después, The Fear, de Peter Godfrey Smith. El protagonista tiene claustrofobia dental. Es tener miedo a quedarte encerrado dentro de un consultorio de dentista. Dentista. Sí. No, tremendo. No es tan irracional, ¿eh? No, Te digo que no. Si Si ya les leo escuché la- el torno, ya. Claro. Si les leo la descripción de lo que es eso, yo no le encontré mucho sentido, pero vuelvo a decir lo mismo. Es irracional todo, así que no la quise poner porque digo, si van a dar cuenta. Por el nombre. Sí, Total dental fobia. claro. Después, El océano al final del camino, de Neil Gaiman, que presenta, bueno, Escritor de Sandman. sí, Letty Hempstock, un personaje que sufre de esinolofobia, el miedo a las medusas y su poder se entrelazan en las historias que desencadenan eventos sobrenaturales. Mira. Cagazo le podés tener a las medusas, son venenosas. Sí, a mí no sé si fobia, pero me ha pasado de pensar que en el mar te pique una agua viva porque es de la nada, ¿viste? Es totalmente aleatorio. Claro, sí, cuando fuimos a la costa de vacaciones, me daba cagazo cuando pisaba y sentía que algo se escurría. Sí, bueno, podría ser un pez también. No sé, pero el hecho de no poder verlo, porque es agua sucia, Sí, básicamente. me daba cagazo. Es como, ¿qué carajo estoy pisando? Sí, bueno. ¿Qué puta mierda estoy pisando? A mí no me gustan las algas. No las pisas tampoco. No sé Esas por qué. son feas. Aparte yo la pisaba, después, bueno, qué sé yo, corría el pie y sentía que lo estaba pisando otra vez, ¿entendés? Claro. Tenía como cagazo, Claro. no sé, de que sea algo más. Sí, Digo, no, un tiburón es imposible, pero... bueno. Las aguas vivas yo las justifico, igual. Aparte que te pique ya de por sí, los síntomas que te causa una picadura de medusa, No, yo te juro que no. horroroso. Nunca tuve la desgracia. Bueno, creo que hasta acá estamos. Sí. Bueno, acá está, mirá, la Esta claustrofobia dental es el miedo extremo a estar atrapado o encerrado durante un procedimiento dental. Las personas que padecen esta fobia pueden sentir una ansiedad intensa o pánico al estar en un entorno dental, como un consultorio o la silla del dentista. Que, habiendo pasado por ese lugar, sí te da cagazo. Y sí. Más cuando están con el torno y empiezan a trabajar y decís, si muevo la lengua me la chura. Totalmente. Sí, es tieso Sí, quedarse. No, sí. A mí el sonido del hueso, o sea, del diente. Sí, no, cállate. Ay, Eso creo que lo no. más terrible. No, aparte el hijo de puta que me tocó a mí empezó, ¿te duele? ¿Te duele? ¡Te duele, hijo de puta! Pero boludo, yo estaba, ¿te duele? ¿Flaco? ¿Y a vos qué te parece? Oh, para un segundito más. Flaco, dale, poneme Te to- anestesia. Son unos hijos de puta. Tratame Amarretean con anestesia a amor. lo loco. ¿Eh? A lo que amarretean los dentistas con anestesia es tremendo. Se supone que para arreglarte una carie no necesitas. No, bueno. Pero- Y es que es peligroso aparte. Poneme anestesia. Me cansé de ver videos de estadounidenses que van a sacarse una simple muela y quedan drogadísimos. No, cuando me la saqué, me iba a ir en colectivo. Me iba a volver a casa en colectivo. Pero vos estás loco, chaval. Bueno, a ver, yo ¿Pero salí fuiste solo? Sí, solo. Salí de ahí,
estaba con la boca ya dormida, dije, Hijo de puta. ¿puedo? Pero Después te dije, tenía que acompañar a alguien. ¿cómo le digo? ¿Qué sé yo? 18. Si no puedo hablar. Dije, bueno, voy a optar por lo más lógico, me tomo un Uber. Escribo un celular. Me tomo el Uber, qué sé yo, y el chavosito me iba hablando y era como, flaco, no puedo hablar. Y después te votó negativo, ¿viste? Pero no podía, boludo, no podía porque tenía dormida la lengua, dormida la jeta, tenía que ir presionando el algodón ahí, era un quilombo. Qué horror. ¿Quién queda Sí, tratamiento no hablemos con más de dentistas, por favor. No, bueno, podemos Muy un programa incómodo. entero de miedo al dentista, boludo. Sí. No sé si vos habrás tenido una experiencia tan grata como nosotros. No, por suerte. No, Todas experiencias aceptables, por lo pronto. Dichoso entonces. sí, Dichoso. no, sí. yo no pasé por nada tan grave, pero bueno, limpiezas y eso sí, y me da mucha cosa el sonido del hueso. No quiero. Va. Había una película de terror de un dentista maligno, creo. ¿Sí? Sí, bien, pero es muy serie B, muy... Era como la del heladero, no sé si la vieron alguna Te vez. estaba por decir cosa exactamente es- lo mismo. Exactamente lo mismo. Es más, no quiero hablar al pedo, pero creo que actuaba Mark Ruffalo, ¿Sí? el que hace de Hulk. Ujú. Bueno, creo que fue una de sus primeras películas y era de recontra serie B y era así, un dentista que te hacía percha, ¿viste? Mira. Un dentista asesino. No, la de heladero sí la conocía porque creo que inclusive la sacó Axel Kuchevaski en ese programa que tenía en Telefe de terror. Puede ser, no. La vi por Me verla parece, en te algún digo, momento ¿eh? de mi vida, pero bizarrísima. la ¿Qué neta. momento tenso habrá sido ese de tu vida para ver esa película? La verdad que sí. ¿Qué trauma habrás tenido que caíste en ese lugar? Sí, puede ser que las películas de serie B son divertidas. Son divertidas. Es más, en Amazon en Prime está Troll 2. Es uno de los clasicazos de serie B que recomiendan ver. No, Terrorifer vi que está allá. Ah, Terrifier. Terrifier. Sí. Sí. La 1 y la 2. Quiero verla ahora. Y la 2 está buena. Pero sin la presencia de las chiquitas. Porque... Y no. Si ya, si ya hablamos miedo a los payasos, ese ¿Vos la viste, Seba? Terrifier. No la vi. Vi Ah, la ya. tapa, pero no la vi la peli. No, Sí, tremendo. Si te gusta lo grotesco y lo gore, Sí, es tu película. es una experiencia de ida. Es tu película. Bien, bueno, la voy a tener en cuenta. Pero es muy para verla. Sí, Claro. solo. 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 O, no sé, con tu pareja si le gusta Claro. también. En mi caso, Claro. mi pareja me acompañó, pero. Sí, después tuve una crisis, todo. No, se esperaba peor, se esperaba algo peor. Bueno, es todo por hoy, queridos atormentados. Acá con Dave Dagon, mi Dave co-host. Dagon y nuestro invitado, ya te diría casi compañero, Sí, el maligno de la mente. Seba Johansen, que nos acompañó en este episodio. Y bueno, como siempre nos agrada muchísimo que nos acompañe y que nos dé su... Sí, contar con su compañía. Exacto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que bueno, súper divertido, me siento como en casa, así que nada, vamos, se van cobrando los programas que vamos dejando pendientes. Por suerte hoy no surgió ninguno nuevo, porque venía haciendo que cada programa íbamos sumando más. Así que bueno, Es verdad. vamos, ya tenemos una listita hecha, no se actualizó todavía. No cantes victoria. Ya lo sé. Y no, porque aparte que los pendientes es bastante extenso, así que... Así que bueno. Hay muchas ediciones más. Bueno, Sí. bueno, concluyendo. Sí, como siempre, muchísimas gracias para todos aquellos que nos escuchen. Hasta acá entonces, como siempre los invitamos a nuestras redes, dejen sus comentarios si les gustó, no les gustó. Estamos como el Bazar de los Tormentos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Que bueno, básicamente el que más usamos es Instagram, así que por el momento. Y dicho esto, damos por terminado este programa. Que tengan una semana atormentada. Ahí está. Que tengan una tormentada semana, queridos oyentes. Hasta el próximo episodio del Bazar de los Tormentos. Chao, Bye. gente. ¿Se atragantaron alguna vez? No, pero me pasó con mi hermano cuando era chico. Nos pegamos un cagazo bárbaro. Que en sí no es que se atragantó con alimento, pero... ¿Viste esas ajedrez chiquitas que venían con imán abajo? Ajá. Que vos abrías así, era tipo un astuche. Ujú. Lo abrías y adentro estaba el tablero y las piezas chiquitas con imán abajo. Sí, al reverso estaba el tablero. Exacto, y el tablero estaba imantado justamente. ¿Ese mandó un peón? Se mandó un peón, boludo.
No te puedo creer. Te juro. Se mandó un peón. Claro, mi hermano tenía 3 años, 4 años. Era chiquito. Estaba azul. Mi vieja lo encontró, por suerte, a tiempo. Le hizo la maniobra y... Heimlich, creo que se llama. Y por suerte lo expulsó, pero... El cagazo. Ahí a punto de que pasara algo peor. Una cosa horrorosa. Qué asco, Sí. qué bajón, digo. No, bajón. sí, una cosa muy fea, sí. Una situación horrible. Pero bueno, no fue con alimentos, obviamente. ¿Vos, Eva? Una vez me atraganté con un lipo, creo que eran, ¿viste? Esos cosos, esos caramelos redondos. Eso. No me diga que eso Era que tienen chico. añís. Me atraganté solo como un boludo, no sé qué estaba haciendo. Y era el padre, tendría 14 años, 13 años. Y estaba boludeando con eso y se me fue para atrás. Y desesperante, chabón, quedarse sin aire. Y por suerte lo largué, no sé cómo poder, literal, me quedé sin aire. Fue como una sensación de que de golpe digo, no, la puta. Y no, largué. Qué O horror. largué o lo tragué, algo de las dos cosas hice. Esa. Sí. Sí, Eso alguna que- de las dos. Pero fue esa sensación, boludo, de quedarme ahí como sin aire, como desesperante realmente. Los lipos son esos que venden en farmacia. Claro, bueno, viste, están bastante en los kioscos. Sí. Sean pelotas redondísimas, boludo. Sí, no, son Es esferas. terrible. Sí. No, aerodinámicamente están hechos para el orto, porque claramente te queda en la garganta imposible sacar. Un tapón. Ok, lo Sí. que yo voy a decir tal vez suene mal. No. No, pará. Porque yo me Me atraganté con un... atraganté con una por... Casi, iba a decir con un pedazo de carne. Que es casi lo mismo. Y digamos que si lo decía así, va directo a pensar eso. Por eso abrí el paraguas. Pero sí, estábamos... ¿Esto lo dejamos o qué onda? Déjalo, ya está, Bueno. chupo huevo. Total, la anécdota es real. A ver. Pero sí, no, estábamos comiendo en casa, boludo, con Dan. Y ese día yo no cociné. Había cocinado mi suegra y no había cortado bien la carne. ¿Y qué pasa? La dejó, viste, con esa... ¿Con la grasa? con la grasita y eran 3 pedazos de carne redonditos así. Yo, la verdad que ni me di cuenta, se lo metí a la boca y empecé a comerlo y lo tragué. ¿Y qué pasa? Mastiqué uno solo. Los otros dos. Los otros dos no. pasaron. Claro, quedó ahí atrás. También, tuve que hacer fuerza con la garganta para sacarlo. El carraspeo. Sí, no, boludo. Habré estado 10 segundos sin respirar. Dan asustada pegándome en la espalda. Y salió Y largate el. el pedazo de carne. Bueno, eso es lo importante de una buena masticación, ¿no? La digestión empieza masticando. Mensaje de hoy. Tal cual.